Hello y bienvenidos a un día más en mi canal. Bienvenidos a Entre tú y yo podcast, un espacio donde cuestionamos, aprendemos y hablamos sin filtros. Soy Valentina y hoy voy a hablar del perdón. Primero quería dar un poco de contexto y ya voy luego a entrar de lleno en el tema. Un poco de contexto de por qué quiero tratar este tema. Yo llevaba ya como semanas, prácticamente como 2 meses, que tenía un murmullo en la cabeza respecto a una persona. Y como que conforme pasaban las semanas yo iba cogiéndole rabia a esta persona. Cada vez que pensaba en la situación con esta persona, en cosas que había vivido con esta persona, era como que es que no puede ser, es que cómo es posible que yo permitiera que me tratara así, es que fue injusta conmigo, es que era un constante repetir y como alimentar esa rabia, ese rencor. Un momento en el que, claro, ya me estaba consumiendo tanto que me estaba planteando el si sentarme a hablar con esta persona y, digamos, comunicarle cómo me sentía yo o yo lo tenía que trabajar por mi cuenta. Era uno u otro. A raíz de esto me di cuenta, caí en algo que la rabia que tenía me había cegado por completo y no me había permitido ver. Esta es la razón principal por la que estoy haciendo este vídeo y ahora sí, comenzamos. ¿Cuántas veces no nos hemos culpado a nosotros mismos con una fuerza y un nivel distinto con el que juzgamos al resto de personas, con el que juzgamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros padres? Todos. Yo supongo que todos en algún momento hemos utilizado una vara de medir diferente en nosotros que con los demás. De lo que quiero hablar hoy es justamente del perdón. En especial y en concreto del perdón a nosotros mismos. Yo siempre he tenido como buena relación con el perdón, pero sí que también ha sido más difícil perdonarme a mí misma que perdonar a los demás. Determinadas situaciones, determinadas cosas, me ha sido más complicado perdonarme a mí misma. Cuando esté llegando al final de este vídeo explicaré cuál fue la transición o diálogo mental que tuve para, digamos, que darme cuenta de que la rabia me estaba cegando en esta situación con esta persona. ¿Por qué es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos? Siento que viene desde esta perfección, desde este saber que está bien, que está mal, de tener esa vocecita y ese diálogo interno constante como que te está diciendo te has equivocado, es que podrías haberlo hecho mejor, es que de verdad, es que como eres así, cometes siempre el mismo error. O sea, una vocecita interna y un diálogo interno que nos castiga y nos señala constantemente qué es lo que estamos haciendo mal. Y por ende, el juicio que aplicamos sobre nosotros mismos suele ser mucho más severo que el que aplicamos sobre los demás. Porque perdonarnos requiere aceptar que lastimamos a aquellas personas que queremos. También implica aceptar que en ese momento fuimos una versión diferente de nosotros mismos. Para mí perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni perdonarte a ti, ni perdonarme a mí, significa olvidar. A mí perdonar significa aceptar, significa cuestionar por qué se llegó a ese punto, significa progresar, significa avanzar. Y siento que el perdón propio es una de las tareas emocionales más costosas, porque toca directamente nuestras creencias sobre nuestro propio valor personal. Mientras que perdonar a otros puede sentirse como un acto de liberación, perdonarnos a nosotros mismos a menudo nos enfrenta con una sensación de fracaso. Por eso, cuando se trata de perdonar a nuestros amigos, activamos una narrativa de compasión, de tranquilo, todos cometemos errores, no pasa nada. Pero cuando nosotros somos los que cometemos ese error, cambia a una narrativa perfeccionista. Deberías y podrías haberlo hecho mejor. De un tiempo para acá mi diálogo interno ha cambiado y ha progresado a que cuando miro hacia la Valentina del pasado, lo que me digo ahora mismo es: hice lo que pude con lo que sabía y con lo que tenía en ese momento. Lo hice lo mejor que supe. ¿Me equivoqué? Sí, está claro que me equivoqué. ¿Repetiría lo mismo que hizo la Valentina de hace un año? Pues probablemente no, muy probablemente no. ¿Pero la Valentina de hace un año tenía los conocimientos que yo tengo ahora mismo? Tampoco. ¿La Valentina de hace un año ha vivido lo que yo he vivido durante este año? Tampoco. Entonces estoy juzgando como con una lupa diferente. Siento que
Es muy fácil sentarme aquí y ahora y mirar mi pasado y en general mirar a las personas y mirar el pasado de las personas y juzgar y señalar. Es que eso es lo más fácil del mundo. Eso lo podemos hacer todos desde nuestra casa, sentados en el sofá. Esto ya sí es un poquito del tema, pero por algo hay un montón de gente frustrada en su casa, sentada en el sofá, siendo hater de influencers y de creadores de contenido y de gente que probablemente ni le va ni le viene o probablemente no van a conocer en su vida. Eso es lo más fácil. Lo difícil es cuestionarnos desde dónde estamos accionando. Cuestionarnos con qué medida, con qué vara estamos midiendo lo que hicimos y lo que hacemos hoy en día. Perdonarte no borra lo que pasó, pero te permite avanzar con una carga más ligera. Segundo punto, reconocer las emociones. El primer paso para el perdón propio es reconocer y validar las emociones que surgen. La rabia, la vergüenza, la culpa, son sentimientos que muchas veces nos impiden avanzar, aunque yo soy consciente de que todos los sentimientos tienen una función. No hay sentimientos buenos o malos. Ese sentimiento ha venido a ti para comunicarte algo. Y una pregunta que te puedes hacer para avanzar hacia ese perdón, ¿lo hice con la intención de dañarme o de dañar a otros? Porque probablemente no. Aceptar que actuaste según lo que sabías y tenías en ese momento es como detener ese ciclo de autosabotaje y de autocastigo. Una herramienta que puede ser útil y que al final yo lo hago constantemente porque personalmente a mí me encanta escribir es escribirle una carta a tu yo del pasado. Coger papel y lápiz y escribir. ¿Qué le dirías a esa versión de ti que ahora sabes que estaba tratando de manejar esta situación lo mejor posible? Esto nos puede ayudar como a romper un poco el ciclo de estos pensamientos, de este diálogo interno, porque la realidad es que tú y yo muchas veces estamos en un ciclo de pensamientos que se retroalimentan entre sí, reviviendo una y otra vez qué es lo que hicimos mal. Tercero, el aprendizaje. Para mí los errores son una oportunidad de aprender. Sin ellos no podrías desarrollar la madurez y la sabiduría que tienes hoy. Entonces una forma poderosa de perdonarte es preguntarte, ¿qué aprendí con esto? Reflexiona sobre cómo te ha cambiado esta situación. Ahora eres más consciente de tus límites, sabes detectar mejor las señales de advertencia antes de que ocurra algo similar. Y el sanar comienza cuando transformas este dolor en lecciones. Recordar que no eres la misma persona que hace 2 años, porque el crecimiento personal es un proceso continuo. En el libro que estoy leyendo ahora dijeron algo que es como súper obvio, pero creo que aquí se puede aplicar un poco. Nosotros no conoceríamos la felicidad sin la tristeza. Nosotros no conoceríamos la luz sin la oscuridad. Por lo tanto, siento que nosotros no conoceríamos el evolucionar sin los errores. ¿Cómo vas a mejorar algo que no cometa errores? Algo que no se equivoca. Cuando conviertes este error en una lección, siento que eso te da un propósito. Porque lo que hoy duele, mañana será un recordatorio de cuánto has evolucionado. ¿Ves que esa personita futura va a estar preocupada por las mismas cosas? ¿Va a cuestionarse si hizo bien, si hizo mal? En cuarto y último lugar, para mí el perdón es algo diario. Para mí el perdón no es algo que decides un día y ya está. Ni perdonarte a ti, ni perdonarme a mí es una decisión de una única vez. Para mí el perdón es una decisión constante. Para mí el amar a una persona también es una decisión constante. Para mí no se trata de sentimientos y de dejarme llevar por los sentimientos. Son decisiones. Yo decido perdonar porque así yo me siento en paz, me libero y vivo más tranquila. Digamos que hoy, por ejemplo, alguien me insulta, alguien se mete conmigo, alguien me hace bullying, lo que sea, y yo hoy decido perdonar. Pero probablemente dentro de la semana que viene lo recuerde y vuelva este sentimiento como me pasó a mí, que entonces ahora cuando termine volveré con este tema. Vuelve a este sentimiento de rabia, de rencor, de es que esta persona no ha tenido ningún tipo de empatía conmigo, es que lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, es que no la soporto, no lo soporto. Entonces vuelve esta rabia y esta acumulación de sentimientos, de ira, de todo enfocado hacia la otra persona. Y para mí vuelves a estar en la situación en la que tú tienes que volver a decidir perdonar. Por eso para mí el perdón y los sentimientos en general son una decisión constante. El perdón es una decisión constante. Quizás una frase que te puedes repetir
Estoy aprendiendo de cada experiencia y merezco mi propia compasión. Estoy aprendiendo de cada experiencia y merezco mi propia compasión. Y ahora sí, voy a explicar un poco qué es lo que pasó con esta situación. Esta persona es una persona que yo conozco desde hace ya unos años y hubo un día que en mi cabeza algo hizo clic y dije, ¿de verdad yo en serio le permití a esta persona hacer esto y hacer lo otro? ¿De verdad yo permití que esta persona me hablara y me tratara así? Creo que en ese momento, en esa situación de hace unos años, yo no era consciente. En esa situación de hace unos años yo lo hice lo mejor que supe en ese momento, pero con la Valentina que soy hoy me di cuenta de que yo no volvería a dejar que esta persona me tratara así. Y entonces mi diálogo empezó a ser un poco lo que estoy diciendo. ¿Cómo permití que esta persona me tratara así? Esta persona no tuvo ningún tipo de empatía conmigo, esta persona no se puso en mi lugar, esta persona me trató y me hizo la vida imposible. También entró un poco la comparación, porque también entró un poco el comparar cómo esta persona trataba a los demás y cómo me estaba tratando a mí o cómo me trató a mí. Es decir, esta persona no le complicó la vida a los demás, esta persona no le puso un pero a cada cosa a los demás, pero a mí sí. Esta persona parecía como viviendo y amargándome la existencia, sinceramente. Y estaba yo R que R y R que R con este pensamiento. La verdad es que utilizo ChatGPT un poco como psicólogo a veces. En determinados contextos, en determinados momentos, cuando digamos las emociones están ahí un poco a flor de piel, sí que lo utilizo. Y yo le expliqué a ChatGPT lo que pasó, lo que estaba pasando en mi mente y lo que pasó en su momento hace unos años. Y al final del todo, el mensaje que me dijo me hizo llorar. El mensaje que me dijo me hizo llorar. Es que no hay otra manera. Cuando lo leí me quedé como, tienes toda la razón y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. ¿Qué fue lo que me dijo ChatGPT? Aparte de cuestionarme un poco el por qué yo quería sentarme a esta persona, que me cuestionara el por qué. ¿Para qué quería sentarme yo a hablar con esta persona? ¿Para echarle en cara lo que había pasado? ¿Para abrirme emocionalmente y decirle cómo me sentía yo ahora mismo? ¿O qué pretendía conseguir con esto? Me dio alternativas. Me dio alternativas como escribir una carta, hacer un vídeo, otras alternativas que no supusieran necesariamente hablar con esta persona porque probablemente no iba a cambiar absolutamente nada la situación. Y lo que me dijo al final de este mensaje fue, quizás en vez de enfocarme en la ira y en la rabia que le tenía a la otra persona, lo que tenía que estar trabajando es en perdonar a las decisiones que tomó la Valentina de hace 2 años. Que quizás lo que tenía que trabajar era perdonarme a mí por haberlo permitido. Y fue como un balde de agua fría, fue como quitarme una venda de los ojos. No se me había pasado en ningún momento que lo que había debajo era que yo tenía que perdonarme. Llevaba 2 meses con ese run y con esa rabia y con ese despotricando de esta persona. Y me quedé como, no se trata de ella. La verdad es que no se trata de esta persona. No se trata de lo que hizo o dejó de hacer esta persona. Se trataba de que yo lo permití, cosa que hoy no haría. Pero me dolía, me volvió a doler el ser consciente de que yo lo permití. La lección de hoy o la lección de estas semanas ha sido un poco eso. Perdonar a la Valentina de hace 2 años. Porque ella no tenía los conocimientos que tengo yo. Y lo hizo lo mejor que sabía. Así que te dejo con una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si te dieras permiso para perdonarte hoy? Espero que te haya gustado, espero que te haya hecho un poco reflexionar y cuestionarte. Te mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo.